Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Tomándonos una buena taza de café colombiano a estas horas de la mañana, nada puede ser más reconfortante, más estimulante que una buena taza de café colombiano. Y gracias a la Federación Nacional de Cafeteros y a los cafeteros que producen el mejor café del mundo, saludamos la mañana con Al Oído. Bienvenido sea. Bueno, queridos amigos, la reforma tributaria nos está conduciendo a un verdadero desastre. El panorama de crecimiento económico de 0.7 para el año entrante es sencillamente una tragedia. ¿Lo saben los que están aprobando la reforma tributaria o lo ignoran y solamente les importa la aplanadora que le están aplicando a los que levantan la voz para decir cuidado, que están destruyendo el país? Francisco José Lloreda ya lo dijo, nos vamos a quedar sin autosuficiencia en materia energética, ni petróleo, ni gas, ni carbón, dicho sea de paso, porque resolvieron que ahí están los ricos y que a los ricos hay que castigarlos y que hay que ponerles impuestos y entonces nadie va a venir al país con sus capitales cuando hay ese ambiente pugnaz contra los capitales. Pues, doctor Fernando, imagínese que ni esas advertencias de Francisco José Lloreda, ni la petición incluso de varios sectores económicos que pidieron, por favor, que se siguiera socializando los artículos de la reforma tributaria con la comunidad, con diferentes sectores, ni siquiera la ponencia negativa que presentaron ayer Oscar Darío Pérez y el senador Miguel Uribe Turbay. Recuerda, nos estaba explicando el representante Oscar Darío Pérez hace unos minutos. Ni siquiera por eso pues se pudo evitar, doctor Fernando, que en este primer debate, después de casi 9 horas, ¿no? Es lo que dicen muy orgullosos los del Pacto Histórico, que después de 9 horas, pues se aprobara de manera unánime los 96 artículos que trae la reforma tributaria en este primer debate que se llevó a cabo ayer en las sesiones económicas conjuntas del Congreso de la República. Entonces, ¿de manera unánime, dijo usted? Sí, señor, los 96 artículos pasaron tal cual como entraron en la mañana. Pero no fueron aprobados por unanimidad. Claro, sí, señor, perdóneme, sí, estoy diciendo, bueno. Claro, no es que todos los congresistas votaron a favor, es cierto, tiene toda la razón, hay que hacer esa aclaración. Lo que yo quería decir es que los 96 fueron aprobados tal cual como se presentaron en la mañana que empezó el debate, pues a mediodía que empezó el debate. Funcionó la aplanadora. Cambio Radical se retiró del debate. Sí, señor, se retiró, dijo que ellos no estaban de acuerdo, al igual que el Centro Democrático piensan que es una reforma tributaria que lo que hará es aumentar la pobreza, que también afectará al sector productivo del país, que generará desempleo, y pues ellos se retiraron de la votación. Sí, Demar, ya sabemos que está ahí. Perdón. Pensé que es que no escucho a Cindy, entonces creo yo que ese es mi problema. Demar, no lo escucho. No lo escucho. Demar que tuvo que salir un momento, doctor Fernando, con nosotros. Yo no lo escucho al aire, pero de todas formas, mientras Demar se termina de conectar, doctor Fernando, sin duda el tema es la reforma tributaria. Lo que yo no sé, y me perdona usted y todos nuestros oyentes de mi ignorancia, es que viene ahora. Ya me imagino que tendrá que seguir el debate en las sesiones plenarias, ¿no? En las plenarias, sí, señora, ya se aprobó en las comisiones. Las comisiones fueron conjuntas. Normalmente es una comisión primero y pasa a la plenaria de la respectiva cámara y después a la comisión de la otra cámara y a la plenaria de esa segunda cámara, pero no. Cuando hay mensaje de urgencia, las comisiones de Senado y Cámara sesionan conjuntamente y toman decisiones y no quedan sino las decisiones de las plenarias.
De manera que tenemos reforma tributaria y tenemos reforma tributaria que castiga por todas partes, que castiga a los capitales y resolvieron emprenderla contra lo que llaman despectivamente los capitales golondrina. Entonces, no aceptemos los capitales que vienen para colocarse en TES, en títulos de deuda pública. ¿Y con qué vamos a financiar los gastos del Estado? Ocampo lo dice, pero Petro... El presidente Petro hace las cosas, hace anuncios, doctor Fernando, todos los días, y aquí tiene que preguntarse muchas situaciones. ¿Es que el presidente Petro no estudia economía, pues? ¿Es que el presidente no sabe de qué es lo que está hablando? O sea, ¿por qué tanto nivel de irresponsabilidad a la hora de lanzar anuncios? Y este ministro Ocampo tiene que estar todos los días a la vanguardia, pendiente, esperando que el presidente cometa o meta la pata, más bien, para él salir a corregir al presidente y decir, no, un momento, aquí no vamos a hacer. ¿Quién maneja la política económica de este país? El presidente. ¿Y a quién le cree el inversionista internacional? Sale Colombia a ofrecer 50 millones de dólares que necesita colocar ya en el mercado para financiar tales y cuales gastos. El inversionista dice, aquí tengo mi plata, pero ¿a quién le creo? ¿Al presidente o al ministro de Hacienda? Claro. Si le creo al presidente, no me van a dejar sacar la plata. Y si no puedo sacar la plata, pues no la pongo. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Hay otros lugares donde es mucho más fácil poner la plata, los intereses de cada ciudadano, que estar en Colombia, donde es una incertidumbre, porque en la mañana el presidente dice una cosa y en la tarde el ministro de Hacienda dice otra. Momentos importantes del debate, doctor Fernando, que lamentablemente fue carente de escuchar a la oposición. Hicieron lo que les vino en gana, no permitieron proposiciones modificatorias al texto, que era una de las posibilidades, no permitieron la proposición de archivo del proyecto que presentó el Partido Centro Democrático, tampoco permitieron votar uno a uno los artículos, los 96 artículos, que era algo apenas elemental, ¿no? Si se va a votar una reforma tributaria que tiene tantas aristas, tanto complejidad, pues no puede hacer que la voten en bloque prácticamente. Pero usted ayer lo vaticinaba aquí en la hora de la verdad. Usted ayer lo decía, terminarán votando en bloque, y más o menos así ocurrió el día de ayer. 8 horas fueron necesarias para que le dieran un pupitrazo a la reforma, y quisiera que escucháramos brevemente una de las primeras declaraciones que las dio Miguel Uribe, que fue un hombre clave en el Centro Democrático para poder dar la pelea en las comisiones económicas terceras de cara a la reforma tributaria. Esto fue lo que dijo cuando se aprobó la reforma de esa manera. Finalmente lograron el pupitrazo en el gobierno Petro de la tributaria. Como entra la tributaria, sale sin modificaciones, intransigentes con la posibilidad de hacer cambios, con un talante antidemocrático. Y hoy se empieza a materializar una tributaria que va a asfixiar a los colombianos, que va a aumentar el desempleo, la pobreza y la inflación. Ese es el sentimiento que queda después de haber aprobado la reforma tributaria como lo hicieron. Cambio Radical, me pareció, doctor Fernando, valerosa la postura. Recuerde usted que Cambio Radical no es de oposición, es un partido que llaman de independiente o independencia. Y a buena hora, sobre mediodía, se dio a conocer que se retiraban del debate y que no van a seguir con el tema de la tributaria. Se quedaron los petristas. Ahí está el Partido Conservador, por supuesto, los Verdes, la Colombia Humana, los liberales, los de la U, que decidieron decirle sí a la tributaria que terminaron celebrando con copa de vino los del Pacto Histórico. Bueno, los conservadores, válganos Dios, los conservadores con la reforma tributaria. Bien, Demar, ¿cuáles son los 3 millones de hectáreas que supuestamente Fedegan le va a vender al gobierno? No es Fedegan no es dueño de tierras. Fedegan no tiene 1 hectárea, que sepamos. ¿Quiénes son los propietarios de los 3 millones de hectáreas que se le van a vender al gobierno y dónde están esas hectáreas? Pues una pregunta muy difícil de responder, doctor Fernando, porque evidentemente la institucionalidad, lo que significa
la Federación de Ganaderos de Colombia, que uno sepa, no tiene esa cantidad de hectáreas para poder decir que dispone de ellas en una venta. Seguramente esto es un acuerdo que ha venido trabajándose con el sector ganadero, donde algunos estarían dispuestos a hacer esa venta. Uno no sabe, vaya uno a entender lo que quiere la ministra Cecilia López, que ojo, esto, doctor Fernando, de la venta de las hectáreas y tal cosa, recuerde usted, hace parte del Acuerdo de La Habana, de eso que ellos llamaron la reforma rural integral, donde está la adquisición de tierras para entregársela supuestamente a los que no tienen tierra, a los campesinos desposeídos. Muy bien, 3 millones de hectáreas, ¿cuánto vale adecuarlas? ¿Cuánto vale prepararlas para producir? Porque obviamente no les van a entregar 3 millones de hectáreas en plena producción. Tendrían un precio inalcanzable. Entonces son 3 millones de hectáreas supuestamente improductivas. Hay que volverlas productivas. Hay que hacer inversiones gigantescas, gigantescas. ¿Quién las va a hacer? ¿Doña Cecilia? ¿Doña Cecilia va a adecuar 3 millones de hectáreas? Ah, no, los campesinos pobres. Campesinos pobres, ¿de dónde van a sacar el dinero para adecuar las tierras? ¿Con cuáles conocimientos? ¿Qué clase de actividad económica van a desarrollar en ellas? ¿Van a poner ganadería? O sea que vamos a cambiar a los propietarios del mismo ganado o vamos a traer nuevos ganados. ¿Eso cómo es? Bueno, valdría la pena preguntarle al doctor Laforí para que nos explicara lo que no entendemos. Él está muy complacido y muy feliz del acuerdo que logró con Gustavo Petro. Le van a comprar 3 millones de hectáreas, no a él que no las tiene. El doctor Laforí no es propietario de 3 millones de hectáreas, ni Fedegan tampoco. Esas Ni 3 ningún millones colombiano. de hectáreas, por eso, esas 3 millones de hectáreas están en cabeza de muchísimos propietarios de tierras que supuestamente las van a vender. ¿A cómo? ¿Cómo se las van a pagar? Preguntas que parecen bastante pertinentes, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, porque el problema es lo que viene. Ya entrega la venta, bueno, ya aparentemente es un hecho. Ahora el problema es que se pongan de acuerdo los que van a vender las hectáreas al gobierno con el gobierno que diga a cuánto les van a comprar. Ese sí que va a ser un problema interesante al que podamos asistir. Esperemos que no sea un problema, esperemos que sea una cosa muy concertada, que ya estén muy avanzados en la negociación y ya veremos, doctor Fernando, qué pasa. ¿Sabe usted que hay una persona muy preocupada por la próxima marcha en Colombia? no. Se llama Gustavo Bolívar. Recuerde usted, además, presidente de una de las comisiones económicas, un hombre que evidentemente no estudia economía ni cosa por el estilo. Él sabe escribir novelas, ha sido famoso por eso, por escribir novelas, como Sin Tetano y Paraíso, por ejemplo. Pero este señor está muy preocupado y alguien filtró un audio que Revista Semana recogió de una reunión privada del Pacto Histórico esta misma semana. Y Bolívar está muy preocupado, tanto que solicita algo que es propio de una, ¿qué será yo? De una dictadura, ¿de qué? Donde dice es que hay que aprobar ya la reforma tributaria antes de que venga la marcha. Escuchemos qué fue lo que dijo en esa reunión que, repito, sale de un audio que recoge Revista Semana. Escuchemos. Ojalá la reforma tributaria esté aprobada antes del 29 de octubre, antes de esta marcha, porque obviamente esas marchas son para tomar la reforma. Entonces tenemos el tiempo muy encima para que me dé prioridad eso. Ya acabo de hablar con Roy, por eso me salí ahorita para decirle, Roy, antes de la gran marcha que está convocando la oposición, tenemos que tener la reforma cerrada. ¿Por qué? Porque si está abierta por alguna cosa, podríamos darle chance a intentar tumbarla por algún lado, y si está abierta puede tener más grande la convocatoria de la oposición porque tienen la esperanza de que pueden tumbar la reforma, que no es fácil, pero en el relato que le venden a la gente, sí. Entonces acuérdense que ya como hay un mañana aprobamos el primer debate de la reforma, entonces hay una salida mañana, o sea, ayer aprobaron la reforma y lo que pretenden es tener la lista antes del 29 de octubre. 29 de octubre es el día sábado que desde las 10 de la mañana se ha venido concertando como momento para una nueva marcha en contra de las reformas de Gustavo Petro, en este caso en contra de la reforma tributaria, por supuesto. Muy preocupados por eso.
porque ahora se sigue, es la aprobación en las plenarias. El Partido Conservador, qué triste papel el del Partido Conservador, ¿no? El Partido Conservador aliado con Petro, era lo que faltaba. Aliado con el grupo que asaltó el Palacio de Justicia, que asesinó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, asesinó a muchas personas inocentes, y no solamente en esa jornada, en muchas otras, un secuestrador por antonomasia, el Partido Conservador metido ahí, no lo entiende uno, pero bueno, ese es el Partido Conservador de ahora. ¿Qué empleos le dieron? ¿Por cuánto se vendió el Partido Conservador? No, el plato de lentejas. Le dieron su plato de lentejas y se las comió. Y ahí está aprobando la reforma tributaria el Partido Conservador, el Partido Liberal también. Vamos a ver en qué aparece, en qué se manifiesta eso para los liberales, qué empleitos les están dando a César Gaviria, no a sus hijos. César Gaviria ya está más allá del bien y del mal, pero sus hijos no. Entonces, habrá que ver cuál es el precio que se está pagando para tener al Partido Conservador y al Partido Liberal al lado de Gustavo Petro. Válganos Dios, vivir para ver. Había, doctor Fernando, un cuento, un cuentazo, esto sí es un cuentazo, de parte del petrismo frente a sus electores. El cuentazo es el siguiente: es que Iván Duque dejó la olla raspada, el país es pobre, el país es un país que vive en la miserableza. Pues estos genios... En la miseria, no creo que digan miserableza porque esa palabra no es castellana, que viven en la miseria. En la miseria, vea usted, en la reforma tributaria y en medio de todo esto, en medio de la reforma tributaria para más impuestos, obviamente, para más dinero, decidieron una cosa, y es que ahora la DIAN tendrá 1.000 nuevos cargos. La pregunta es, no pues que la olla estaba raspada, no que no había plata, porque si la olla está raspada y no hay plata, a razón de que hay un decreto, un acto administrativo que decreta la creación de nuevos empleos en la DIAN. Solamente son 1.000 empleos. 50 gestores grado 4, 250 grado 3. Muy bien, más plata para gastar, pero le pregunto, ahí van los impuestos a las gaseosas y los impuestos a la mortadela y a los bienes que consume el pueblo en esa reforma tributaria, ¿o no es ahí donde están? Ahí es donde están, pero hicieron algunas modificaciones, doctor Fernando, de ese cobro de esos impuestos. En el caso de los alimentos que ellos llaman ultraprocesados o que llaman impuestos saludables, creo que es como le llaman, para darle un término bonito, ¿no? Para que suene chévere, sacaron algunos alimentos, dejaron otros. Por ejemplo, la mortadela y el salchichón salen de ese impuesto, pero quedan otros metidos ahí en el nuevo cobro. Los impuestos saludables se estima, y es lo que el ministro Campo dijo, que van a lograr recaudar 1,2 billones de pesos entre los impuestos a los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas, con lo que hay una especie de progresividad respecto a la cantidad de azúcar que tiene la bebida, y eso dependerá. Si tiene mucho azúcar, pues va a pagar más; si tiene menos azúcar, va a pagar menos. Es cuando menos lo que tratan de explicar, está en el texto de la reforma tributaria. ¿Y quién determina cuánto azúcar tiene una bebida gaseosa? Bueno, ¿le hacen el examen a cada una o...? No, eso viene en las etiquetas, doctor Fernando, no ve atrás. Pero ¿quién determina a partir de cuándo tiene mucho o poco azúcar? Claro, es la pregunta. Claro. Sí. Porque pues para mí una cucharada de azúcar puede ser mucho, para otro puede ser poco, así que es un tema bastante... Bueno, en todo caso las bebidas gaseosas quedaron grabadas. ¿Sí? En progresividad. ¿O no? En progresividad, sí. Pero quedaron grabadas. En progresividad, ¿eso qué significa, además? No va a ser un impuesto que va a aplicarse inmediatamente, sino que a medida que pasan los años se va a ir imponiendo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿A partir de cuánto tengo que pagar impuesto por una
gaseosa que me tome? ¿Por una manzana, Postobón o por una Coca-Cola? ¿A partir de cuándo? No sabemos. A ver, más o menos, a ver, lo que decía el texto de la reforma es: a las bebidas que contengan menos de 6 gramos de azúcar por cada 100 mililitros no se les aplica el impuesto saludable, pero las que tengan entre 6 gramos y 10 gramos tienen que pagar una tarifa de 18 pesos por cada 100 mililitros, y las que tengan más de 10 gramos de azúcar van a pagar 35 pesos. Eso es lo que dice el texto de reforma. ¿Y cuánto tiene una gaseosa normal, una gaseosa corriente? No. Esa pregunta está muy difícil. Bueno. No, eso tiene, doctor Fernando de Mar, una gaseosa entre 20 y 25 gramos de azúcar. Eso sí se los digo. Por lo menos entre 20 y 25 gramos de azúcar tiene una gaseosa normal, o sea, la regular. Más o menos eso. Lo que significa que sí quedaron grabadas. Claro, y van a pagar el impuesto más alto porque son las que más azúcar tienen. Bueno, eso lo va a pagar el tendero y eso lo va a pagar el que va a la tienda y eso lo va a pagar el obrero después de trabajar no cuántas horas en una jornada agotadora y quiere tener un alivio, y ese alivio es una gaseosa, ¿no? Mire cómo funciona el tema. Eso se llama técnicamente, doctor Fernando, se llama tarifa gradual, le llaman a eso. En esta reforma, obviamente, bebidas azucaradas, en el aspecto en que yo acabo de mencionar, de acuerdo a la cantidad de azúcar que tenga cada bebida, se va a pagar. La lista de ultraprocesados cambió, se modificó. El salchichón y la mortadela no van a pagar ese nuevo impuesto, pero se mantiene, por ejemplo, nuevos impuestos o mayor costo para los productos de galletería, de confituras, los helados. Y esto sería una tarifa gradual del 10% en el 2023, de 15% en el 24 y del 20% en el 2025. A eso se refiere cuando hablan de la gradualidad. Muy bien. Bueno, cambiamos de tema. ¿Que las fuerzas militares deben sentarse con el ELN para negociar? Las fuerzas militares, perdóneme, por definición y por antonomasia no son deliberantes. No tienen capacidad de negociación. El ELN le dice: yo negocio sobre la base de que me ponga en libertad a los que tiene prisioneros del ELN. Las fuerzas militares dicen: lo siento, pero no es asunto mío. Yo no puedo tomar esa decisión. Las fuerzas militares no son deliberantes, es decir, no son negociadoras. Por definición, las fuerzas militares cumplen las instrucciones y las órdenes que les da el poder político. El orden constitucional así lo determina y las fuerzas militares han sido extraordinariamente celosas con el cumplimiento de sus deberes. Pero entre sus deberes no está el de negociar nada. ¿Qué pueden negociar las fuerzas militares? Le pregunto. Pues lo que falta es que lo sienten en una mesa para que negocien la entrega de las armas también. Bueno, pero pues que deben negociar con el ELN, no pueden negociar. No tienen capacidad negociadora, capacidad jurídica. Lo que ha dicho el ministro Iván Velázquez, que es el ministro de la Defensa, es que las fuerzas militares, en medio o en el marco de conversaciones con los terroristas del ELN, deben estar en el proceso. Dice Iván Velázquez que se trata de una construcción de una paz colectiva en donde todos los actores de la guerra deben participar. Los actores de la guerra. Entonces somos los actores de la guerra, los ciudadanos de bien. El poder político de Colombia, que ha sido la víctima de la guerra, de lo que llaman la guerra, que es el ataque de estos alzados en armas, de estos narcotraficantes. Entonces, para el señor Velázquez somos parte de la guerra. Entonces, la guerra es la guerra y la guerra se la hacemos a los pobrecitos del ELN que se están defendiendo y que también atacan a veces. Las fuerzas militares, insisto, no son negociadoras. Aquí me escribieron que las fuerzas militares deben sentarse con el ELN para negociar. Pues no pueden negociar. ¿Cómo pueden negociar las fuerzas militares como tal? Mire, voy a leer textualmente una de las expresiones del señor ministro. Abro comillas: deben estar involucradas las fuerzas militares en todo proceso de paz. Hemos planteado repetidamente que la paz es una construcción colectiva en la que sectores tan importantes como las propias fuerzas militares deben estar.
Deben estar. Bueno, eso pues es contrario a todos los principios fundamentales que informan el trabajo de las fuerzas militares. No hay duda ninguna. No hay duda ninguna. Muy bien. Entonces, cambio radical. Le dio ejemplo al Partido Liberal y al Partido Conservador y al Partido de la U. El Partido de la U, que se llama así porque era el partido de Uribe, ¿no? Claro. El partido de la U, mire usted en lo que terminó. Usted me preguntaba a mí ayer por qué razón compraron camas grandes para las señoras que ayudan en las tareas de servicio en la casa de la señora vicepresidente. La verdad no tenía la respuesta porque no se me ocurre además cuál es la razón para dar una cama grande cuando se trata de personas que duermen pues solas, ¿no? ¿Para qué una cama grande? Pues la vicepresidente dio la razón. Ella ha dicho que fue empleada del servicio y que era una humillación tener una cama chiquita. ¿Qué será una cama chiquita y qué será una cama grande? En fin. Depende del cuerpo. Eso no tiene importancia. Muy bien, y tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema importante. Pues es que hay tantos temas importantes. Este de la guerra religiosa está a las puertas, está lista para entrar. La guerra religiosa que se expresa por parte de algunos quemando la catedral, por ejemplo. Ya se penetraron en ella, ya arengaron al interior de la catedral, ya acabaron o trataron de acabar con el culto en varias iglesias o centros de oración. Entonces, ¿qué dice Claudia López? ¿Qué dice frente a esos hechos de vandalismo? ¿Le parece que lo preguntemos? Muy bien. Sí, señor. Y de una Pero vez antes que nos digámosles lo que pasó ayer en Bogotá, donde al lado de la Pedagógica, nuevamente encapuchados la emprendieron contra el sistema de transporte, contra los ciudadanos, bloquearon vías y intentaron prenderle fuego a uno de los transportes de la SITP. Pero pues aquí no pasa nada. Y no va a pasar porque son los muchachos del corazón. Muy bien, pobres muchachitos. Muy bien. Y ya estábamos hablando a ustedes gracias a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Los cafeteros sí se escaparon, ¿no, Demar? Nos lo contó Oscar Darío Pérez. Por lo menos una buena noticia en medio de tantas malas. A los cafeteros les quitaron de encima la obligación de conseguir facturas de cada uno de los cogedores de café. Ya el 40% de todos los gastos que tengan van a tener esa proveniencia. Es una presunción que les elimina una condición que era absurda e incumplible. Bueno, gracias a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, hablábamos con ustedes, queridos amigos, al oído. 7:51.